El Plato Magdalena. Quienes habitan sus cercanías o dicho municipio o ciudad conocen su historia. Algunos le temen a dicho personaje y para otros aquel ser se queda en una simple leyenda. Hace un tiempo que no volvíamos a retomar el tema de las leyendas en Colombia. Ya que lo menciono, aprovechen y vean los 3 videos que tenemos dedicados a la Madre Monte, la Patasola y al Mohán. Bueno mi gente, para empezar, en cuanto a la búsqueda de la leyenda, encontramos que existen muchas variaciones en cuanto a su origen, partiendo de la historia narrada sobre Saúl Montenegro, un pescador que vivía en el municipio del Plato, en el departamento del Magdalena, en la costa caribe colombiana. El hombre alegre y dicharachero le gustaba la parranda y no había verbena en la que él no participara. El hombre, además de bebedor, era mujeriego y empedernido. No contento con seducir a las mujeres del Plato, se escondía entre los manglares anexos al río Magdalena para observar a las mujeres cuando se bañaban en el río. Mucho cochino. En fin, un día un amigo venía de La Guajira, le contó que en la tribu había un brujo que decían que era capaz de convertir a un hombre en cualquier animal. El hombre, que se mantenía el deseo de observar a las mujeres bañándose, se imaginó que si lo convertían en un caimán, podría acercarse por el agua a escasos metros de ella y observarla. Y arrebatado por esta idea, se fue en busca del brujo a La Guajira. El brujo Piache le entregó 2 frascos de vidrio, uno rojo y uno blanco. Le explicó a este pescador que cuando quisiera convertirse en caimán, debía ser bañado con el frasco blanco, y cuando quisiera volver a la forma humana, debía ser bañado con el frasco del color rojo. Su amigo, que lo había acompañado, le ofreció ayudarle con esto. Así, cuando el pescador veía que las mujeres se dirigían al río, él llamaba a su amigo y este presuntamente le vertía parte del contenido del frasco con el líquido blanco, y el hombre se convertía en un caimán que podía nadar por el río hasta el lugar donde se bañaban las mujeres del pueblo. Las mujeres, acostumbradas a ver caimanes en el Magdalena, simplemente ignoraban su presencia, y cuando ya se habían vestido y retirado, el pescador, convertido en caimán, volvía a donde su amigo para que lo rociara con el líquido de color rojo. Todo iba como el pescador quería, hasta que un día, viendo a las mujeres dirigiéndose al río, fue a buscar a su amigo, pero este se encontraba totalmente borracho. Desesperado, le contó el truco a otro amigo, que no estaba borracho, y entregándole los 2 frascos lo convenció de que lo rociara con el líquido blanco. El amigo lo hizo, pero siendo la primera vez que esto hacía, se asustó cuando vio cómo el pescador se convertía en un caimán feroz, y narra la leyenda que este, asustado, dejó caer el frasco con el líquido rojo, con tan mala fortuna que todo el líquido se desperdició por el suelo, excepto algunas gotas que cayeron en la cabeza y en el cuello del pescador. El pescador no se percató de esta transformación, se dirigió al remazo donde se bañaban las mujeres, y éstas pudieron ver como aquel caimán que se acercaba tenía la cabeza de un hombre, y salieron corriendo a contar en todo el pueblo lo que habían visto. Corrió el cuento de que en el Plato había un monstruo mitad caimán y mitad hombre. El hombre, sabiendo que había sido descubierto y viendo su reflejo en las aguas del río, recordó que el amigo había dejado perder el líquido rojo, que lo podía volver a la normalidad y que por ahora estaba condenado a tener cuerpo de caimán y cabeza de hombre. Corrió el rumor que se daba una alta suma de dinero a quien trajera el cuerpo y la cabeza del monstruo. Al hombre caimán no le quedó de otra que esconderse entre los pantanos del río donde los pescadores no sabían llegar. Y su amigo el borracho, el que conocía toda la historia, fue donde la madre a contarle cómo su hijo se había convertido en caimán y por qué su hijo no había vuelto a casa. El hombre caimán solo era visitado por su madre, quien le preparaba y llevaba sus alimentos favoritos. A la muerte de ella, decidió dejarse arrastrar por el río hasta su desembocadura, donde desapareció. Ahora bien, parceros, este relato fue divulgado en primer lugar por el escritor Virgilio Di Filippo, quien recogió de la tradición popular relatos de pescadores, quienes contaban la historia del hombre caimán, animal totémico de los chimilitas, quienes son un pueblo amerindio de la región. Con base a esta leyenda pueblerina del Plato, Virgilio Di Filippo hizo una serie de crónicas periodísticas, donde relata el extraordinario acontecimiento en la década de 1940, en el diario La Prensa de Barranquilla. Hasta algunos dicen que Di Filippo hizo estas crónicas solo como una manera de lanzar críticas sociales sobre la situación política de ese entonces. Ahora bien, como les comenté anteriormente, hay muchas variaciones de la leyenda.
Obviamente, al ser una tradición oral, el origen se irá transformando o tomando otro rumbo, y es que según José Anichiriaco, de la Corporación Universitaria de la Costa en Barranquilla, una de las versiones del origen de la leyenda fue a partir de unas coplas que en el pueblo del Plato le dedicó al gamonal político liberal de los años 30, el odontólogo Salvador Ospino. Y es que según Anichiriaco, a alguien se le ocurrió que el aspecto de Don Salvador, con su piel áspera y sus rasgos burdos, recordaba la imagen de un caimán. Y es que según él mismo, sus hábitos de hombre avaro, como han sido siempre los ricos del Plato, que solo comían queso y pan y uno que otro trago de ron, harían parte de los versos que un día llegaron a oídos del músico barranquillero José María Peñaranda. La historia de esta quimera entre humano y saurio no habría sido del ámbito local, sino es por las notas de esta canción. Peñaranda bautizó El Hombre Caimán, pero al poco tiempo, cuando la grababan todas las grandes orquestas del Caribe, se convirtió en Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Se va para Barranquilla. Lastimosamente no se encuentra más información sobre el origen de este relato, más allá de lo narrado por Di Filippo en los años 40. Lo cierto es que es interesante analizar cómo se transforman los relatos, cómo impacta de manera cultural y social a una comunidad, llevando unas historias a convertirse en parte del eje cultural de la misma. Y es que en el Plato Magdalena se celebra desde 1972 el Festival Folclórico de la Leyenda del Hombre Caimán, que es un evento donde se dan cita a las expresiones culturales y folclóricas ribereñas y de la costa caribe colombiana, propendiendo por reafirmar y visibilizar el patrimonio cultural. Figuró visitarlos. En fin, en cuanto a presuntos avistamientos sobre dicha criatura, no se encuentran testimonios, escritos, reportajes o alguna fuente que valide aquel avistamiento. De hecho, según los mismos pescadores, lo único parecido a un caimán son unas pequeñas babillas, que algunas veces las ven, de resto nada. Si tú conoces algún relato, déjalo en los comentarios y echamos chisme, parce. En cuanto a la veracidad de dichos relatos, pues quedan en decisión de cada uno, parceros. En lo personal se queda en leyenda y patrimonio cultural. ¿Saben qué? Si es 100% real, no fake, pues esta familia. Suscríbete así como se suscribió Tomás Cabal Amado. Y eso es todo en esta ocasión. La familia paranormal se despide, no sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. Chao pues, parceros. Se va el caimán, se va el caimán. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán.